Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. La crisis económica derivada de la pandemia por COVID-19 podría provocar que la población que no era pobre ni vulnerable, las clases medias, caigan en alguna de estas categorías. Según el análisis presentado por el Coneval este lunes, hasta 10 millones de personas podrían caer en pobreza extrema. Y según las proyecciones para América Latina de la CEPAL, a fines del año 2020, 48 de cada 100 mexicanos será pobre y 16 de cada 100 vivirá en pobreza extrema. Veamos el contexto. México será uno de los países con mayor incremento de pobreza y pobreza extrema debido a la crisis económica generada por el COVID-19. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe estima que en nuestro país la pobreza extrema crecerá 4.8%, el mayor aumento en toda la región. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social Coneval coincide. Según sus estimaciones, entre 6 y 10 millones de personas podrían caer en pobreza extrema, principalmente en las zonas urbanas. En el documento La Política Social en el contexto de la COVID-19, Coneval apuntó que ninguno de los 38 programas prioritarios establecidos por el gobierno federal frente a la pandemia se dirige explícitamente a la población en situación de pobreza, aunque podría coincidir con la priorización territorial aplicada. También apunta que ninguna acción está dirigida a la población que perdió su empleo a raíz de la emergencia sanitaria y que algunas de las medidas anunciadas podrían ser insuficientes para llegar a toda la población directamente afectada. Frente a esto, el organismo autónomo proyectó que la pobreza por ingresos podría generar que entre 6 y 10 millones de personas caigan en pobreza extrema, mientras que las personas en situación de pobreza laboral, es decir, con salario insuficiente para adquirir una canasta alimentaria, crecerá entre 35 y 45%, la cifra más alta desde 2005. Coneval considera que otro posible efecto de la crisis será sobre las clases medias, es decir, la población que en 2018 no era pobre ni vulnerable podría caer en alguna de estas condiciones. Punto y contrapunto. Segundo tema a discutir esta noche, y es un tema que evidentemente va a ser tema a lo largo de todo, probablemente de todo el año. Alejandro, tú mencionaste en el bloque anterior, trataste de conectar evidentemente el tema de la educación con el tema, por supuesto, de las familias que están dejando de recibir ingresos, los problemas que podría haber en efecto para que miles de mexicanos ingresen a las filas de la pobreza o pobreza extrema. ¿Cómo ves este tema? Sobre todo pensando un poco en que una de las promesas de campaña del presidente López Obrador era primero los pobres y había dicho en reiteradas ocasiones que iba a reducir la pobreza al final de su sexenio. Se atravesó la COVID. No, y esto replantea todo, y efectivamente, por un lado tienes de la COVID, pues tienes este problema de la emergencia sanitaria y las medidas de sana distancia, sí, pero por otro tienes que equilibrarlo con la actividad económica, porque esto puede llegar a niveles muy graves, como ya está anticipando Coneval y la CEPAL, y hay que tomar cartas en el asunto. Lo importante aquí es que incluso antes de que llegara la pandemia a nuestro país, el gobierno ya había realizado una completa reingeniería de la política social para reorientarla y para agilizar mucho más, aumentar los montos y la eficiencia del gasto destinado a política social, de modo que cuando llegó la enfermedad, bueno, más bien el virus, millones de familias, campesinos, madres, padres de familia, estudiantes, adultos mayores no quedaron desamparados y ya te contaban con un ingreso, cuando menos para poder sortear los momentos más difíciles de estas semanas. Cuando menos un programa social en este momento ya está llegando a la mitad de los hogares en México y a más del 95% de los hogares en situación de pobreza. Y bueno, escuchaba que el Coneval estaba diciendo que ninguno de los 39 programas estaban destinados a la población joven, perdón, a la población pobre, y yo digo qué bueno, porque esas visiones de política focalizada, asistencialista, de asignaciones discrecionales, pues es un paradigma que ya quedó rebasado, y ahorita estamos pensando en una política social que dignifique y que piense en términos de universalización de la política social, y que en vez de gastar en realizar estudios socioeconómicos, llegue íntegramente el recurso a quienes más lo necesitan. Ahora, me metí a leer el reporte de la CEPAL, que me parece muy importante, no quedarse solamente con el encabezado de que México es el país que más pobreza va a adquirir, porque efectivamente son las tres mayores economías del continente, bueno, de Latinoamérica, van a ser las que resultaron más afectadas.
pero también hay que decir que la CEPAL reconoce lo que se está haciendo aquí en México y de las recomendaciones que está emitiendo hay muchísimas semejanzas con lo que se está haciendo. Nada más te lo digo rápido. Sí. Registros sociales amplios y actualizados, ahí tenemos el padrón. Focalización territorial, se están priorizando los municipios de alta, muy alta marginación o con alta presencia indígena. Aumento del monto de transferencias monetarias existentes, tienes el caso de Jóvenes Construyendo el Futuro y adultos mayores que recientemente aumentaron los montos. Anticipo de entrega de transferencias existentes, tienes el caso de adultos mayores que anticiparon 4 meses. Sí. Aumento de la cobertura poblacional de transferencias existentes, tienes el aumento importante que va a tener programas como Sembrando Vida. A ver, ¿y con eso será suficiente Villagrán para enfrentar los efectos de esta enorme recesión? No me oye Villagrán otra vez, creo. No. A ver, vamos con Jorge Andrés Castañeda, entonces, contrapunto. A ver, varias cosas. México va a ser la economía más afectada de toda la región, y lo dicen todos los analistas, lo dice la CEPAL, lo dice el Banco Mundial, por la falta de acciones del gobierno. Este gobierno no tomó ningún tipo de medida contracíclica económica porque en su confusión del presidente ideológica cree que los esfuerzos neoliberales cuando son todo lo contrario. Estos datos que presenta el Coneval coinciden con un estudio publicado hace algunos años por Luis Ángel Monroy Gómez Franco y Raimundo Campos, donde justamente se estima que por la caída del PIB, la dimensión de la caída del PIB, serán alrededor de 10 millones de personas que desafortunadamente pasarán a la pobreza, de acuerdo a la medición multidimensional de la pobreza de Coneval, aunque el estudio de Coneval solo está viendo la parte de ingreso y no la de carencias. En el fondo lo que tenemos es la falta de programa, la falta de acción. No hay más gente en los programas sociales, el presidente ya lo dijo, son 22 millones, en el sistema anterior con todos sus defectos y corruptelas eran 31 a 33 millones, según el sistema de información de seguridad social. No se hicieron ningún tipo de programas nuevos, simplemente dijeron que van a seguir haciendo lo mismo. Se adelantó a adultos mayores, eso estuvo bien. Después ya no se los van a dar. En el fondo, esto tiene que ver con una visión tremendamente libertaria, yo te diría hasta de extrema derecha de este gobierno, donde en vez de socializar, digamos, las pérdidas y crear un sistema de solidaridad, estamos dejando los problemas a los individuos. Y como ¿Estamos dejando los problemas qué, perdón? A los individuos, estamos individualizando las soluciones al problema, ¿no? Como lo expone brillantemente Roberto Vélez en Gastón Yalametsky hoy en un texto en Nexos. Y eso simplemente va a lograr que otra vez se acentúen las desigualdades, porque las empresas grandes ya encontraron los mecanismos de salvarse. Las empresas que están en los sectores más dinámicos de la economía, como la automotriz, se van a salvar porque tienen los préstamos del BID, etcétera, etcétera. Pero la gente, los empleados, las pequeñas empresas, la clase media, esa es la que se va a ver afectada y esa es la que no cuenta con una red de protección, y esa es la que está en gran riesgo de caer en la pobreza, como ya vimos por estas cifras de Coneval. Okay. ¿Cómo lo ves, Estefanía Veloz, después de haber escuchado tanto a Alejandro como a Encinas? ¿Son adecuadas las medidas tomadas por el gobierno? ¿Hace falta más? ¿Cómo lo ves? A ver, yo creo que son adecuadas en gran medida y que además se adelantaron, pero justo en el tema del desempleo y de la pobreza, claro que México no está solo en esto. Estados Unidos anunciaba que tenía 36 millones de desempleados y que solo iban a alcanzar a darle apoyo a 3 millones. Y además de eso, 20% de la población iba a caer en pobreza o en una suerte de desigualdad mucho más pronunciada entre otras clases sociales, por lo menos en las regiones ya más desiguales. Esto estoy hablando de Estados Unidos particularmente. Curiosamente, a los grandes estudiosos de los números, cuando les conviene hablan de Estados Unidos y cuando no les conviene no hablan de Estados Unidos. Ahora, justo lo que decía este estudio del Coneval, habla de las implicaciones que tiene el tema del COVID. Y yo creo que es importante por lo menos ponerlo en números, porque hay que entender cuáles son las poblaciones más vulneradas, por no decir vulnerables, porque creo que han sido vulneradas, que van a tener muchos más problemas. Justo lo que había logrado el aumento del salario mínimo, parece que esto va a venir a disminuir el alcance que tenían muchas familias sobre la canasta básica. Y creo que eso es muy complicado y muy lamentable, pero que si el gobierno se está encaminando a tener acciones de política pública de protección social universal, creo que podríamos un poco tratar de salir por ahí. También la diferencia, y lo que decía Alejandra Frausto ayer en la mañana, la diferencia de este momento con otros momentos de crisis es que en este momento se supone que tiene que haber convivencia con todas las instituciones y con todos los niveles
con el nivel estatal, con el nivel ejecutivo, con el nivel local. Y yo creo que esa es la parte, con el nivel federal. Creo que esa es la parte también importante. Ahora, también hay una chamba que tienen que hacer los estados de meterle a incentivar también en el trabajo. Justo también en este estudio venía el tema de la pobreza laboral, y creo que la pobreza laboral se puede atacar o se puede intentar hablar de ella de otra manera, y como lo está haciendo la Ciudad de México ahora con el seguro de desempleo. Entonces sí hay alguna suerte de no recetas, pero de maneras que se puede tratar de mitigar lo que está pasando ahora, por lo menos con el tema de la pobreza laboral, que pueden multiplicar o replicar otros municipios y otras ciudades. Y creo que podría verse así. Ahora, tendríamos que seguir midiendo esto a lo largo del año, no quedarnos con esta medición por ahora. Sí creo que es complicado y sobre todo el aumento de casi 8 millones de pobres, va a ser un poco difícil, pero que utilizarlo también como un tema de solo México por las decisiones que está tomando, cuando México fue de los primeros países en hacer el tema de las transacciones monetarias a los grupos más vulnerables, y que además sin intermediarios, que la parte de que no hay intermediarios es clave. Sí. A ver, escuchamos a Ana. ¿Ya nos oyes bien, Ana? Hemos tenido problemas con tu audio. Discúlpenme, la llamada se me está cayendo, pero a ver, es que eso hace la 4T y lleva haciéndolo ya casi 2 meses. Cada que nos enfrentamos o los arrinconan en un tema en el que aún no tienen una solución y quién sabe si la tengan, salen a decir que lo mismo está pasando en el escenario internacional. Ya sabemos que esto está pasando en el mundo, ahora queremos saber qué acciones va a tomar este gobierno, porque hoy yo les puedo asegurar, teniendo el respaldo de todas las conferencias de Gatell, de las mañaneras, hasta de las conferencias de Sheinbaum, no tienen una idea, no tienen ni idea en términos económicos, no tenemos una estrategia, porque el reordenamiento social del que nos hablaba Alejandro, o por ejemplo esto del seguro de desempleo que ya existía desde hace muchos periodos aquí en la Ciudad de México, es simplemente que la 4T está aspirando a que todos vivamos de programas sociales, y no va a haber presupuesto en el país, en el gobierno, en ninguna entidad que alcance para los programas sociales. Por ejemplo, hoy Sheinbaum presumía, o me parece que hablo, un programa donde va a recibir la gente 1,500 para 2 meses. Con eso no vamos a poder recomponer todas estas cifras. A ver, esto se me hace gravísimo, Genaro. Creo que en este momento aún no asimilamos la gravedad de lo que se nos viene, porque solo en un mes y medio se han perdido 750,000 empleos, solo en un mes y medio. ¿Qué va a pasar con los meses venideros? Por ejemplo, Eduardo Ruiz Gili se estaba cuestionando de dónde va a crear. El presidente hace como ya 2 semanas, cuando presentó sus medidas, dijo que iba a crear 2 millones de empleos. Hasta el momento no lo ha retomado y no nos ha dicho de dónde van a salir estos 2 millones de empleos. A México le va a tomar por lo menos 13 años regresar al punto económico en el que estamos hoy, que es 0% de crecimiento. Y vamos a perder en términos económicos por lo menos 11 puntos, de acuerdo a lo que presentaba el Coneval. Entonces, lo que a mí me preocupa es si ya va a haber, si estábamos con 21 millones de personas en pobreza extrema, que fueron con los números con los que llegó la 4T al gobierno, y ahora tenemos 31 millones. Yo quiero escuchar al gobierno qué medidas, más allá de estar creando programas sociales que no le van a alcanzar y la gente no va a seguir, no va a poder vivir con eso. ¿Qué medidas? Yo creo que en este momento es el momento en el que la 4T tendría que salir a decir, no sabemos qué hacer, vénganse para acá las ideas, y abrirse sobre todo a la industria privada, porque ellos son los generadores de empleo. O sea, en este momento sí tenemos que ser como muy solidarios y dejar atrás cualquier rencilla ideológica, y creo que el presidente sí tendría que estar muy abierto a decir, pues no sé lo que estoy haciendo, porque de esos 2 millones de empleos que prometió, no sé si ya creo algo. Ok. A ver, Alejandro, ¿quieres contestarle a alguno de los dos o vamos de nuevo a contar con Sí, además de la política social, que es muy importante porque genera efectos redistributivos y aumenta el poder de consumo desde abajo, se están haciendo muchas otras cosas para ayudar a las micros y pequeñas empresas. Por más que se les dice, pero no quieren escucharlo, hay más de 3 millones de créditos disponibles a la palabra, algunos de 6,000 pesos hasta de 25,000 pesos. A ver, que acabe Alejandro y después escuchamos. ¿De dónde van a salir los 2 millones de empleos? También ya se ha explicado, pero con mucho gusto, Ana, te lo volvemos a explicar. Se trata sobre todo de los 50 ciudades en donde se van a intervenir espacios públicos, obra pública, drenaje, mejoramiento de vivienda. También vamos el Tren Maya también es una política que va a generar empleos en el corto plazo, lo mismo el corredor interoceánico, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, más los programas de Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, que generan actividad económica e incluso un seguro médico facultativo en el caso de Jóvenes Construyendo el Futuro. A ver, Castañeda, ¿cómo lo ves?
A ver, solo déjenme darles un ejemplo de lo que hemos visto en los últimos días, del nivel de preparación que tiene la 4T respecto al tema económico. Y tiene que ver con el sector más dinámico de la economía mexicana, que es el sector automotriz, donde trabajan casi 2 millones de personas directamente. Primero, dijeron que iban a abrir otra vez el 18. Publicaron una versión del diario oficial de la Federación donde tenía esa información. Bajaron ese diario oficial de la Federación, le aumentaron el espacio entre las líneas para que no se notara que le habían mochado una parte y dijeron que nos vamos al 1 de junio. Discutiendo que el 25. Todas las plantas estaban listas para arrancar el lunes. Se perdió una cantidad brutal de dinero por esta indecisión, por esta falta de seriedad, por esta falta de planeación. Y que esto simplemente es sintomático de lo que está pasando en el resto de la economía. No hay ningún plan para nada. Y si hay un plan, cuando el señor se le ocurre una nueva idea, lo cambian. A ver, una pregunta para ti. ¿Y no sería más bien que a lo mejor no tenían las medidas para poder regresar con responsabilidad para cuidar a la gente que trabaja ahí? Las armadoras habían garantizado, lo dijo el mismo gobernador del Mazo, que ya parece de Morena, pero se presentó en las fábricas, sobre todo que están en Naucalpan, tenían las medidas de seguridad más estrictas, esas sí venían traídas de Alemania y de Italia, donde son estas plantas, porque sí, tienen que abrir al mismo tiempo más o menos todas. Y por la relación que existe entre los sindicatos en Estados Unidos y los sindicatos automotrices en México, se habían implementado las medidas de seguridad más estrictas. Claro, se habían bajado los turnos, no estaban operando al 100 las plantas, pero iban a empezar a operar. Ya. Pero entre que Sí. La presión, por cierto, había venido de gobernadores del PAN, los gobernadores del PAN que habían exigido que se abriera la industria automotriz, sobre todo en el Bajío y en el norte de México. La presión vino de Donald Trump y nosotros luego dijimos... Yo me acuerdo yo no lo sé, tú estás especulando que vino de Donald Trump. Yo sí vi un comunicado de gobernadores del PAN que estaban exigiendo que esta apertura. ¿Lo de Trump, tú tienes un comunicado o algo? Sí, hay un comunicado del Pentágono mandado al gobierno mexicano, reportado por el New York Times, y luego lo aceptó el gobierno en una de sus conferencias. Ok, yo no había visto eso. Yo vi lo de los gobernadores del PAN hace un par de semanas. Lo del que mencionas del Pentágono, pues, fue la semana pasada, fue esta. Hace 2 semanas. Hace 2 semanas igual. Bueno, pues presión por todos lados entonces en ese sentido. Déjenme hacer una pausa porque se acabó el tiempo de este bloque. Regresando, hablamos del IMSS y la cancelación del contrato de compraventa de 20 ventiladores a León Manuel Bartlett, no por el supuesto sobreprecio pagado, sino por no cumplir con los requerimientos pactados con el contrato. Mientras la secretaria de la Función Pública anunció una investigación. ¿Saldrá exonerado Bartlett hijo? Con eso se acaba el conflicto de interés. Regresamos a Punto y Contrapunto, no te vayas.